Un vuelo transnacional se desvanece en el aire. Un legendario explorador se pierde en el Amazonas y nunca es visto de nuevo. Y una área notoria en el Atlántico Norte donde los aviones desaparecen. Cuando nos enteramos de que alguien desapareció, preferimos pensar que su desaparición tiene una explicación racional y que en algún momento regresará, con suerte, sano y salvo. Pero ¿qué ocurre cuando no regresa? Y las circunstancias de su desaparición son inexplicables. Bien, eso es lo que averiguaremos. Kuala Lumpur, Malasia, 8 de marzo 2014, 12:25 AM. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines se prepara para despegar del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en ruta a Beijing. A bordo hay 227 pasajeros y 12 tripulantes. Malasia 370, solicite nivel. Malasia 370, estamos listos. Solicitamos nivel de vuelo 350 a Beijing. 37032, autorizado para despegar. Buenas noches. 32, bien. Autorizado para despegar. MAS 370, gracias a Dios. Malasia 370 era un vuelo comercial. Malaysia Airlines tenía un procedimiento de rutina. Un vuelo de rutina, como decimos. En línea recta, dirigiéndose de Kuala Lumpur sobre el agua del mar del sur de China hasta el territorio principal de China. Hasta donde se sabía despegó normalmente y volaba en su ruta al norte, hacia China. Malasia 370, contacto con Ho Chi Minh, 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. Y entonces, de pronto, cortó sus comunicaciones y básicamente desapareció. Cerca de la 1:20 AM, mientras el avión volaba sobre el mar del sur de China, el control de tierra perdió todo contacto con él. En un instante, el avión Boeing estaba emitiendo una señal clara de su repetidor al control de tráfico aéreo. Y segundos después, no había nada. La desaparición de la señal fue el elemento inusual. El hecho de que ese repetidor respondía cada vez que era contactado por el radar quedó en completo silencio. Los controladores de vuelo intentaron frenéticamente comunicarse con el avión. Nada. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puedes perder un jet comercial? ¿Cómo puede desaparecer en el aire? Aunque el avión había desaparecido de las pantallas de los radares civiles, el control de tierra no sabía que el radar militar pudo rastrear el avión por otra hora, y lo que detectó fue desconcertante. En ese punto, cuando se apagaron las radios, la ruta de vuelo dio un giro de 90 grados a la izquierda, básicamente hacia el suroeste, y desapareció en la inmensidad del Océano Índico. No sabemos cuál fue el motivo para hacer eso. Simplemente no lo sabemos. Cerca de las 2:20 AM, el contacto de radar con el avión se perdió definitivamente. Para las 7:20 AM, una hora después de que estuviese pautado su aterrizaje, las autoridades en Beijing comprendieron que el vuelo MH370 no llegaría a su destino. De inmediato se inició una operación de búsqueda y rescate, y pronto se convirtió en la más costosa y difícil en la historia de la aviación. La búsqueda inicial se hizo con aviones, buscando los escombros inmediatos, buscando sobrevivientes y también restos delatores en la superficie del océano. Por desgracia, después de un tiempo, las cosas se hunden y no encuentras sobrevivientes y pasas de una misión de búsqueda y rescate a una misión de búsqueda y recuperación. Al no aparecer los escombros, los oficiales finalmente se vieron forzados en admitir que las 239 personas a bordo del vuelo habían desaparecido. No teníamos idea de qué pudo haber causado esta tragedia justo frente a nuestros ojos. En una era en la que tenemos internet, satélites y comunicaciones por radar, simplemente desapareció de la pantalla.
Los escombros del avión, a pesar de los esfuerzos de los mejores expertos en aviación del mundo, al parecer habían desaparecido sin dejar rastro. Pero entonces, después de meses de búsqueda, los investigadores finalmente hallaron una pista importante. Boeing incluyó un aparato de reporte de mantenimiento que usa satélites. Era llamado sistema ACAR, y Boeing había instalado el sistema para reportar información de mantenimiento sobre los motores del avión cada hora. En este caso, en particular, todavía estaba enviando señales. Básicamente le decía al satélite: oye, estoy aquí, ¿quieres información? La información revelada por el sistema ACAR fue impactante. Mostraba que el avión no se estrelló cerca de donde fue detectado por última vez. De hecho, cambió de curso y continuó volando. Voló por otras 6 horas después de realizar el desvío inicial de su ruta de vuelo establecida y voló hacia un área muy remota. Basándose en estos datos, los expertos en aviación creen que el avión probablemente se estrelló en la región sur del Océano Índico al quedarse sin combustible. Parece que el avión voló en dirección errada por miles de kilómetros hasta una zona distante del océano, donde no existía ningún lugar para aterrizar. Pero ¿cómo pudo ocurrir eso? Inicialmente, la teoría que propusieron muchos medios fue que el piloto al mando cometió suicidio. Pero de hecho, el reporte de accidente establecía claramente que el piloto no tenía historial de problemas físicos o emocionales que sugiriesen suicidio. Y sus familiares, amigos y colegas dijeron que no mostró comportamiento anormal antes del vuelo. Otros dicen no, fue algún tipo de falla mecánica. Si el avión comenzara a arder, perdería la presión rápidamente y las personas se sofocarían de inmediato. Creo que lo que ocurrió fue que se convirtió en un avión fantasma donde todos estaban muertos o moribundos. Viajó de un lado a otro al azar hasta que agotó su combustible y se estrelló en el Océano Índico. Hay teorías de una falla en el oxígeno que incapacitó a los pilotos. Pero no creo que eso tenga sentido, porque ciertamente me parece que el avión estuvo volando manualmente por al menos 30 minutos o tal vez 1 hora después de hacer ese giro a la izquierda. Lo que tiene más sentido para mí es algún tipo de secuestro. Las maniobras abruptas que hizo, los cambios de altitud, la velocidad y la ruta, todo me indica que fue manipulado deliberadamente por otras personas que tomaron el control del avión. Pero eso genera la pregunta: bien, ¿por qué secuestraron el avión? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué volar al sur del Océano Índico? Aunque la teoría del secuestro aéreo pudiese parecer lógica, las autoridades investigaron a fondo los antecedentes de todos los pasajeros y tripulantes, y ninguno encajaba en el perfil de un secuestrador. La verdad es que, aunque varias de las explicaciones que se han propuesto parecen tener mérito, no tenemos suficiente información para verificar ninguna. No tenemos modo de saberlo porque la grabadora de la voz en la cabina está en algún lugar en el fondo del océano. Pero lo más importante que hay que tener en mente es que hallamos un fragmento de ese avión. Se encontró y se verificó un fragmento del ala. La marea lo llevó a las costas de Madagascar o cerca de allí. Y definitivamente era de ese avión en particular. Categóricamente, ese avión había caído en el Océano Índico. Y en este caso, este fragmento del avión tardó cerca de 1 año y medio en cruzar flotando el Océano Índico. Fue uno de los 27 fragmentos que finalmente fueron recuperados. Y fue uno de 3 fragmentos de los 27 que fueron identificados positivamente como provenientes del avión. El avión no fue hallado, tampoco los ocupantes. Pero 17 meses después hallaron estos trozos de escombros a miles de kilómetros. Y creo que eso es lo que hace de este probablemente uno de los mayores misterios de toda la aviación. Desafortunadamente, algunos trozos de escombros son todo lo que queda del vuelo MH370, ni de sus pasajeros y su tripulación. Es esta historia un frustrante recordatorio de que en la actualidad la verdad aún puede ser elusiva a pesar de todo el conocimiento y tecnología a nuestra disposición. Para quienes nos enteramos de esta desaparición en las noticias, ese parece ser el caso. Pero,
¿cuánto más desquiciante sería intentar entender la desaparición de alguien que conoces? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando el caso de dos congresistas estadounidenses que desaparecieron hace casi 50 años y cuyas familias aún buscan respuestas. Anchorage, Alaska, 16 de octubre, 1972. Un avión Cessna se coloca en posición y se prepara para despegar. A bordo del pequeño avión hay 4 personas, el piloto y 3 pasajeros. 2 de los pasajeros son congresistas de Estados Unidos. El líder de la mayoría del Congreso, Hale Boggs, de Luisiana, y el congresista de Alaska, Nick Begich. Mi padre tenía el hábito de llevar a sus colegas a Alaska, y lo hacía porque quería que viesen la inmensidad de Alaska y la riqueza del estado. Puedes hablar sobre un lugar, pero hasta estar allí realmente no tienes una idea de él. Y Alaska posee 20% de la masa terrestre del país. Y papá usaba con frecuencia aviones pequeños porque podías hacer los viajes secundarios y él quería mostrarles cosas a las personas. A las 9 a.m., el avión despegó hacia el brumoso cielo matinal y se dirigió a Juneau. Debían aterrizar allí entre las 12 y la 1 p.m. El piloto no entregó el plan de vuelo hasta 10 minutos después de despegar, lo que no era usual en absoluto. Entregó el plan de vuelo por transmisión de radio. La ruta de vuelo que pretendía tomar cruzaba Prince William Sound hasta Yakutat y luego de Yakutat hasta Juneau. El avión en este caso en particular tenía 6 horas de combustible y era un vuelo de solo unas 3 horas y media. Casi podías llegar allí, dar la vuelta y regresar con el combustible que tenía, pero nunca llegaron a Juneau. Cerca de la 1:15 p.m., oficiales de la Fuerza Aérea fueron informados de que el vuelo estaba retrasado para aterrizar en Juneau. Al fracasar los esfuerzos por comunicarse con el avión, las autoridades locales y varias ramas de la milicia de Estados Unidos iniciaron una enorme búsqueda coordinada del Cessna perdido y de los 2 congresistas a bordo. Durante la búsqueda hubo entre 30 y 40 aviones que participaron. Todos los días, incluyendo naves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos y la Patrulla Aérea Civil, y barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos también realizaron una búsqueda en el mar. Después de 39 días de búsqueda, las autoridades anunciaron que el avión no pudo hallarse. Todos los miembros del vuelo fueron declarados muertos. Lo que comenzó como un intrépido recorrido aéreo de la naturaleza de Alaska en un avión pequeño en ruta a Juneau, de algún modo salió horriblemente mal. Papá era una persona muy enérgica. Tenía 40 años cuando desapareció. Nunca imaginas que alguien morirá a esa edad y en las circunstancias en las que ocurrió esto. El día del vuelo, el clima fue reportado como marginal, lo que significa que las condiciones de vuelo no eran las ideales. Pero no todos están convencidos de que el clima tenga la culpa, en parte porque nunca se hallaron los escombros del avión, y en opinión de todos, debieron haber sido hallados. Durante la búsqueda, se cubrieron todas las áreas posibles. Dijeron que la posibilidad de hallarlo era de 97%, pero nunca encontraron nada. Realizaron una búsqueda enorme a todo nivel y no hallaron absolutamente nada. Y eso fue todo entonces. Fue todo lo que supimos entonces. La búsqueda terminó. Las familias de los 2 congresistas no tuvieron opción más que aceptar que ambos hombres habían muerto y que la historia tras su desaparición podría no conocerse nunca. Pero entonces, 2 décadas después, la familia del congresista Begich recibió información nueva e impactante. Años después, aparecieron un par de cajas de archivos en la puerta de uno de mis hermanos. Y eran archivos del FBI. Decían que hubo personas que fueron a la oficina del FBI y dijeron que habían ubicado el avión y que 2 personas aún estaban vivas en el sitio del accidente. Así que el FBI tenía que verificar que la fuente fuese válida, que fuesen quienes decían ser, y lo hicieron. Así que tenemos una agencia que confirma la autenticidad
de las personas que hallaron el avión. Y se supone que 2 personas estaban vivas todavía, y eso fue impactante, porque nunca supimos eso, y habíamos estado en contacto con el FBI entonces. Fue traumático porque teníamos esa pregunta abierta que nunca llegó a una conclusión. Si estuvieron investigando e informándonos de todo lo demás, ¿por qué no de esto? En los años transcurridos desde que los documentos del FBI revelasen que su padre pudo haber sobrevivido al accidente inicial, la familia Begwich ha reexaminado el caso solicitando documentos y fotografías adicionales relacionadas con la búsqueda del avión. Pero en algunas ocasiones, el gobierno parece no haber cooperado por completo con sus solicitudes. Por ejemplo, cuando solicitaron copias de las fotografías aéreas tomadas por los aviones militares que sobrevolaron el área de búsqueda, recibieron una respuesta inesperada. Cuando pedimos los registros, nos dijeron que no había ninguno, que se habían deshecho de todas las fotografías de los SR-71. Nada de ese material estaba disponible. Y es mentira. Es mentira porque el gobierno nunca se deshace de las fotos de los SR-71. Son demasiado valiosas, cuestan mucho dinero y no se deshacen de ellas. Así que por alguna razón no querían que tuviéramos los datos. ¿Acaso el gobierno retuvo deliberadamente fotografías aéreas de la búsqueda del avión? Y de ser así, intentaban los oficiales encubrir la posibilidad de que las fotos revelasen no solo dónde se estrelló el avión, sino también que 2 sobrevivientes pudieron haber sido rescatados. Creo que todos los que participaron en la búsqueda examinaron todo sinceramente y continuaron siguiendo pistas. Pero me cuestiono la honestidad de nuestro gobierno en ese momento. Hubo cosas faltantes en esto, y no conocemos la verdad todavía, estoy seguro. Así que sigue sin resolverse hasta que algún día podamos ver todo el registro completo. Casi 50 años después de la desaparición de los congresistas Hale Box y Nick Begwich, las preguntas y posibilidades parecen interminables. Aunque hay muchas teorías sobre lo ocurrido, la verdad de lo que les sucedió a esos 2 hombres sigue siendo desconocida. Igual que el destino de otra figura que, después de una gran y arriesgada aventura, nunca regresó. Un explorador tan audaz y atrevido que pudo haber desaparecido porque no quería ser encontrado. La selva amazónica, abril 1925. 3 ingleses acompañados por 2 lugareños brasileños avanzan por el denso follaje. Buscan una antigua ciudad perdida que se rumora está escondida en lo profundo de la selva pluvial. El líder de la expedición es un ambicioso explorador que cree estar al borde de un notable descubrimiento, el coronel Percy Fawcett. El coronel Percy Fawcett es un personaje histórico muy interesante. Era geógrafo, explorador, miembro de la Sociedad Geográfica Mundial y también militar durante casi toda su carrera. Así que era un individuo muy capaz y fue responsable por explorar y mapear muchas regiones desconocidas de Sudamérica. Así que Fawcett es una figura interesante y un poco audaz. Después de décadas de viajar por Sudamérica, Fawcett se convenció de que una enorme civilización había existido alguna vez en algún lugar de la selva amazónica. Fawcett encontró un manuscrito en particular que se suponía había sido escrito por un bandeirante, un buscador de fortunas portugués en el siglo XVIII. Y parecía estar describiendo una ciudad en particular allí, en el Amazonas brasileño. Ese manuscrito describe no solo una ciudad perdida en ruinas, sino una ciudad perdida de proporciones épicas. Una ciudad perdida de riquezas, una ciudad de oro y maravillas arquitectónicas, y un desarrollo tecnológico que no esperarías hallar en medio de la jungla suramericana. Con el tiempo, la fascinación de Fawcett con la ciudad perdida en el Amazonas se convirtió en obsesión. Incluso creó un nombre para el lugar que buscaba. Lo llamó la ciudad perdida de Sed.
Armado con las pistas del manuscrito portugués, se adentró en la selva de nuevo, decidido a resolver el misterio. Sus compañeros eran su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel. Los retos geográficos que habrían enfrentado en la ruta Fawcett y su grupo incluían ríos extremadamente rápidos que fácilmente podían hacerte caer. Y también habían pirañas en esa área de Brasil. Y los pantanos y ciénagas eran particularmente abundantes en enfermedades, insectos y dificultades geográficas. Al profundizar en el corazón del Amazonas, escribió Fawcett sobre su progreso y entregó sus notas a los guías nativos, quienes las llevaron de vuelta a la civilización. Los periódicos estaban ansiosos por publicar los detalles de sus hazañas más recientes, mostrando al explorador como un héroe internacional a punto de hacer historia. El coronel Fawcett era una celebridad mundial. Sus hazañas eran publicadas en la prensa y eran muy populares y muy conocidas. Todo lo que sabemos del coronel Percy Fawcett es en gran parte por sus propios escritos. Historias sobre encuentros que tuvo con pueblos nativos en Brasil. Historias de que lo amenazaban con flechas. Cuenta la historia de una anaconda de 19 metros a la que le disparó en la espina y mató, mientras navegaba en canoa por las aguas del Amazonas. Le escribió una carta a su esposa diciendo: no temo fracasar. Al parecer creía que estaba a punto de lograrlo, que encontraría esa ciudad perdida, y entonces desapareció. 6 semanas después de iniciada la expedición, las cartas de Fawcett dejaron de llegar, y en todo el mundo se comenzó a temer que algo terrible le había ocurrido al explorador y su equipo. Después de semanas, meses y finalmente años de esperar sin noticias suyas, quedó claro que el coronel Percy Fawcett, su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel, nunca regresarían de la jungla. Hubo un gran interés en lo que pudo haber ocurrido. Algunos pensaban que podía haber sido asesinado por los grupos indígenas locales. Otros creían que tal vez bandidos estaban operando en esa área y pudieron haberlo matado. Algunos incluso dijeron que tal vez encontró la ciudad perdida de Sed y decidió quedarse allí el resto de su vida. ¿La ciudad perdida de Sed finalmente fue hallada? ¿Es posible que el sueño de Fawcett de hecho se hiciera realidad? Brian Fawcett, su hijo menor, dijo que existe una posibilidad real de que Percy Fawcett no tuviese intención de regresar, que sí la encontró y por ser el momento cumbre de su búsqueda, tal vez no tenía intención de abandonar jamás la jungla. Si has dedicado tu vida a encontrar esa ciudad perdida de tesoros y oro y realmente la encuentras, tal vez no quieras revelárselo al resto del mundo. Tal vez sea perfecta, un paraíso. Tal vez puedas decidir quedarte. Fueron la traicionera jungla, el insufrible calor o un encuentro con una anaconda gigante demasiado para el coronel Percy Fawcett y su equipo. O, como sugieren algunos, ¿acaso Fawcett hizo un descubrimiento arqueológico tan increíble que decidió no abandonarlo jamás? Pueden hallarse más pistas sobre la naturaleza de las obsesiones y sus consecuencias examinando la vida de un autor que fue pionero del género de la ciencia ficción y cuya más grande historia sería su desaparición. Montaña Kineso, Georgia, 23 de julio, 1864. Mientras servía en el ejército de la Unión, el teniente de 22 años, Ambrose Bierce, recibe un disparo en la cabeza. La bala penetró por su sien izquierda y se alojó detrás de su oreja izquierda. Y estaba demasiado profunda para que en la época pudiesen operar para removerla.
Así que vivió el resto de su vida con una bala en la cabeza. Algunas personas que conocieron a Beers dicen que su lesión cerebral lo volvió extraño. Hizo que comenzara a ver el mundo de un modo más mórbido. Y después de su experiencia en la guerra civil, escribió relatos cortos muy memorables, repletos de elementos sobrenaturales. Ambrose Bierce es bien conocido por escribir relatos cortos relacionados con incidentes paranormales y desapariciones extrañas. Escribió una historia intrigante para el San Francisco Examiner en 1888 titulada La dificultad de cruzar un campo. La dificultad de cruzar un campo trata de un granjero de Alabama que un día iba caminando por el campo cuando de pronto desapareció. Ya no estaba. Y años después, su esposa decía que de vez en cuando escuchaba su voz, pero él no estaba allí. En la historia, Ambrose Bierce intentaba decirnos que ese hombre viajó entre dimensiones a otro lugar. Las historias de Bierce sugerían mundos alternos y dimensiones paralelas y fueron pioneras del género de la ciencia ficción. Pero en diciembre de 1913, Bierce, quien para entonces era una de las figuras literarias más prominentes de Estados Unidos, abandonó el país. Se dirigió al sur de la frontera porque quería presenciar la Revolución Mexicana que tenía lugar entonces. Tenía 71 años cuando cruzó la frontera, supuestamente para unirse a Pancho Villa, el gran revolucionario de México. Le escribió una carta en particular a su sobrina Laura, diciendo: «Adiós, si escuchas que me pararon frente a un muro de piedra mexicano y me dispararon, debes saber que creo es un muy buen modo de abandonar esta vida. Afectuosamente tuyo, Ambrose». Estando en Ciudad de Juárez, Bierce se unió al ejército de Pancho Villa como observador. Luego siguió al ejército al sur hasta la ciudad de Chihuahua. El 26 de diciembre de 1913, Bierce le envió una carta a un amigo que culminó crípticamente diciendo: «En cuanto a mí, parto mañana a un destino desconocido». Nunca se supo de nuevo del excéntrico autor. Después de escribir sobre personas que desaparecen, el propio Bierce desapareció como un personaje en una de sus propias historias. Hay reportes de testigos por todo México que dicen que Ambrose Bierce murió en momentos diferentes, con años de diferencia. Tenemos una plétora de historias distintas, de personas que reportan que fue ejecutado, de otras que dicen que murió de enfermedad, y de personas que reportan dónde y cuándo lo vieron por última vez y con quién estaba. Solo sabemos que desapareció. Los reportes de la muerte de Bierce continuarían surgiendo por años después de su desaparición. Pero para muchos estas historias no son tan convincentes como la idea de que Bierce viajó al sur no para unirse a una guerra civil, sino para visitar un lugar remoto que había atrapado su oscura imaginación. Un área conocida como la Zona del Silencio. Una de las teorías más populares sobre su desaparición es que siguió a Pancho Villa hasta un área misteriosa llamada Zona del Silencio, que se conoce localmente como un lugar donde las personas desaparecen, donde ocurren cosas extrañas. Cuando Bierce hizo ese viaje a México, si no lo mataron en el camino, habría pasado por la Zona del Silencio. La Zona del Silencio es conocida como un lugar repleto de meteoritos. Hay mucha magnetita en las rocas y se dice que eso hace que las ondas de radio no puedan salir de allí. Los rancheros y ganaderos modernos que viven en el área tienen muchas historias que contar sobre luces extrañas en el cielo. Incluso encuentros extraños con individuos en el desierto. Y es realmente misterioso. Curiosamente, al trazar la ruta que siguió Bierce con el ejército mexicano, parece que se dirigía directamente al centro de la Zona del Silencio. Pero,
¿Qué esperaba encontrar? Realmente no sabemos lo que le ocurrió a Ambrose Bierce, pero la teoría dice que en la zona del silencio, Bierce dominó o descubrió un método sobrenatural de viajar de un lugar a otro. Y pudo haberse transportado, como en sus historias, a un espacio entre dimensiones, para no ser visto nuevamente. ¿Está Ambrose Bierce enterrado en alguna tumba al sur de la frontera? O tal vez más intrigante, ¿acaso Ambrose Bierce realmente murió? Hay quienes incluso sugieren que fue transportado accidentalmente a otra dimensión. Suena ridículo. O bien, para quienes conocen el Triángulo de las Bermudas, esa pregunta no es tan loca como podría parecer. Fort Lauderdale, Florida, 5 de diciembre de 1945. Un escuadrón de bombarderos de la Marina, conocidos colectivamente como el Vuelo 19, despega para lo que se suponía sería una misión rutinaria de entrenamiento sobre el Océano Atlántico. Eran 5 bombarderos TBM de la Marina de Estados Unidos que volaban en una misión de práctica de navegación. Era el último vuelo que debían hacer los cadetes antes de graduarse. El líder de vuelo dijo que sus 2 brújulas a bordo eran inoperables. Bien, la posibilidad de que ambas brújulas se averiasen al mismo tiempo era sumamente remota. Y también hubo confusión entre el líder de vuelo y los pilotos estudiantes sobre la ruta que debían seguir. Los 5 aviones sufrieron desperfectos en sus equipos, y entonces los 5 desaparecieron del radar. Su última comunicación se limitó a una escalofriante estática. Esto no tiene precedentes. Tripulantes de la Marina en aviones desaparecieron de la faz de la Tierra. Ahora, claro, se han propuesto cientos de teorías. La teoría más lógica es el clima. Tal vez hubo un huracán repentino que salió de la nada y se confundieron. Y como consecuencia cayeron directamente al agua. Pero hay pocos datos y registros, y se debe a que nuestra tecnología, nuestros sensores, eran muy primitivos entonces. Así que es posible que dentro de 100 años aún estemos debatiendo lo que ocurrió. La desaparición del vuelo 19 es solo una de las muchas desapariciones misteriosas que han ocurrido en esa parte del Océano Atlántico, un área conocida como el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos y personas han desaparecido desde que hemos llevado registros de viaje en esa área. Y el misterio básicamente es, ¿hay algo especial allí? ¿Acaso las características del Triángulo de las Bermudas lo hacen una masa de agua única o especial? De algún modo sí. Vas de Bermuda, 1.600 kilómetros al suroeste, a Florida, unos 1.600 kilómetros hasta Puerto Rico, y luego regresas 1.600 kilómetros al norte, a Bermuda. Eso es casi un triángulo isósceles perfecto. El área del Triángulo de las Bermudas, por estar cerca de la corriente a presión y tener condiciones climáticas y oceánicas extremas, hace que interactúe con el campo electromagnético de la Tierra. Así que definitivamente es posible que exista algún tipo de anomalía magnética. Al pensar en posibles razones para que la gente tenga experiencias extrañas en el Triángulo de las Bermudas, esa podría ser una causa. Cuando el vuelo 19 desapareció en 1945, hubo muchas teorías, pero ninguna de ellas pudo explicar por completo los extraños incidentes que continuaron ocurriendo en esa misteriosa área. Entonces, en 1970, un joven aviador que volaba por el Triángulo de las Bermudas no tuvo opción más que enfrentar las fuerzas que existen allí. Pero esta vez, el piloto vivió para contar la historia. 4 de diciembre de 1970.
El piloto Bruce Vernon vuela su pequeño avión a 160 kilómetros de la costa de Miami. Había realizado varios cientos de vuelos en el área del Triángulo de las Bermudas, pero esta vez me encontré rodeado por una extraña tormenta. Solo pude hallar una salida y la llamo un vórtice de túnel, porque esas pequeñas nubes se formaban alrededor de los muros del túnel y rotaba lentamente al contrario del reloj. Y probablemente tenía 200 metros de ancho cuando entré en él. No quería hacerlo porque me enseñaron a no volar en túneles horizontales entre tormentas, pero la situación era tan crítica que decidí que lo haría. Bruce experimentó momentos aterradores, pero por fortuna logró salir del túnel con vida. Pero cuando observó sus instrumentos de vuelo, descubrió que su escape fue aún más increíble de lo que pensaba. Cuando entré al vórtice de túnel, mis instrumentos de navegación decían que estaba a 160 kilómetros al este de Miami. Estuve en el túnel por 3 minutos y 20 segundos. Y cuando llegué al otro extremo, terminé justo sobre Miami Beach. Así que solo me tomó 3 minutos y 20 segundos volar 160 kilómetros. En ese punto comprendí que algo inexplicable había ocurrido. 160 kilómetros en solo 3 minutos y 20 segundos. El avión de Bruce habría tenido que volar a 2.900 kilómetros por hora para cruzar esa distancia en tan corto tiempo. Una velocidad que su pequeño avión no era ni remotamente capaz de lograr. ¿Acaso el vuelo de Bruce sugiere que las desapariciones que ocurren en el Triángulo de las Bermudas son el resultado de alguna alteración del tiempo y el espacio? Creo que el vuelo 19 experimentó el mismo tipo de fenómeno del vórtice de túnel que yo experimenté. No sabían su posición, así que te confundes por completo y terminas en una espiral mortal y te estrellas en el mar. Fui afortunado porque no me confundí. Si alguien no cree en lo que experimenté, quisiera decirle que el único modo de descubrir los límites de lo posible es ir más allá de ellos, hasta lo imposible. Y eso fue lo que hice. ¿Acaso los extraños sucesos que ocurren dentro del Triángulo de las Bermudas son prueba de que no entendemos nuestro planeta tan bien como creemos? Es una posibilidad intrigante. Pero si hay lugares en la Tierra que causan desapariciones extrañas, ¿deberíamos intentar investigarlos? ¿O acaso es mejor evitarlos a toda costa? Parque Nacional del Lago del Cráter, Oregón, enero 1975. El fotógrafo Charles McCollar recorre la orilla de esta pintoresca masa acuática. Pero lo que comienza como un simple paseo en la naturaleza, pronto se vuelve trágico. Charles planeó una excursión de 2 días al lago del cráter para tomar fotografías invernales. Pero luego de cruzar la entrada del parque no se le vio de nuevo. Las autoridades intentaron por meses hallar a Charles sin suerte. No fue sino hasta 2 años después cuando lograron un avance en el caso, cuando su cuerpo fue hallado en una zona remota del parque. Lo más desconcertante del caso de Charles McCollar, aparte del modo en que se hallaron sus restos, es el lugar donde se hallaron. Estaban a unos 23 kilómetros de la entrada del parque. Debió caminar pesadamente en más de 2,5 metros de nieve, en algunas áreas con fuertes ventiscas hasta lograr llegar a una zona remota del parque. ¿Cómo llegó Charles a ese punto del parque? La parte de su historia que sigue siendo extraña es cómo sus restos terminaron tan lejos de donde estaba y por qué fueron hallados tanto tiempo después de su desaparición. Equipos de búsqueda lo estuvieron buscando desde la misma semana en que desapareció.
La idea de que alguien pueda caminar 23 kilómetros en 2,5 metros de nieve es un poco difícil de imaginar. Pero por otra parte, el lago del cráter ha sido el lugar de sucesos extraños similares por siglos. El lago del cráter es un hervidero de historias sobre actividad paranormal y sucesos sobrenaturales. Se conocen historias acerca de personas que desaparecen y se vincula a las tribus nativas locales que han vivido en el área y que creen que básicamente es el hogar del diablo aquí en la Tierra. ¿Es posible que un lugar como el lago del cráter esté imbuido con algún poder oscuro? Los pueblos nativos del área poseían una idea bastante sagrada de esa masa de agua en particular. Y cuando tenemos un lugar, un sitio geográfico reconocido como poderoso, cuando los individuos se acercan a esa área, ignorantes o tal vez incluso irrespetuosos del poder que hay allí, la historia nunca termina bien. Cuando alguien desaparece en la naturaleza, tenemos mucha tecnología moderna que se usa en la búsqueda de esas personas y funciona casi siempre. Pero lo que fascina al público de muchos de estos misterios son las desapariciones en las que ninguna tecnología parece funcionar. Tenemos todas esas cosas a nuestra disposición y aún así no encontramos nada. Nadie puede explicar por qué. ¿Y qué opina de estas desapariciones? ¿Podrían ser trágicos accidentes? ¿Crímenes? ¿O podrían estar operando fuerzas de otras dimensiones? Bien, en cualquier caso, es seguro decir que estas desapariciones nos obligan a retar nuestras ideas preconcebidas sobre lo que creemos que son hechos, lo que creemos que es ficción y lo que estamos dispuestos a aceptar como simplemente inexplicable.